Este material es del Monasterio de la Sagrada Familia, vaticanocatólico.com. La Iglesia Católica enseña que si un papa cae en herejía, pierde el papado y que un hereje no puede ser válidamente elegido papa. Enciclopedia Católica, Herejía, 1914, volumen 7, página 261. Cita: el mismo papa, si fuere notoriamente culpable de herejía, dejaría de ser papa, porque dejaría de ser miembro de la Iglesia. Fin de cita. La herejía es un rechazo o duda obstinada de un dogma de la fe divina y católica, hecho por una persona bautizada. En otras palabras, una persona bautizada que niega deliberadamente una enseñanza dogmática de la Iglesia Católica es un hereje. Martín Lutero, quizás el hereje más notorio en la historia de la Iglesia, enseñó la herejía de la justificación por la sola fe, entre muchas cosas. Además de los antipapas que reinaron en Roma, debido a las elecciones no canónicas, la Iglesia Católica enseña que si un papa se convierte en un hereje, perdería automáticamente su cargo u oficio y dejaría de ser papa. Esta es la enseñanza de todos los doctores y padres de la Iglesia que han hablado sobre este tema. San Roberto Belarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, de Romano Pontífice, 2:30. Cita: un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho, per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Fin de cita. San Roberto Belarmino, de Romano Pontífice, 2:30. Cita: este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo contra Lucifer, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Fin de cita. San Francisco de Sales, La controversia católica, edición inglesa, páginas 305 a 306. Cita: ahora, cuando él, el Papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Fin de cita. San Antonino, 1459. Cita: en el caso en que el Papa se convierta en un hereje, se encontraría, por ese solo hecho, y sin ninguna otra sentencia, separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un papa que se separa de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la Iglesia, no puede poseer las llaves de la Iglesia. Fin de cita. Summa Teológica citado en Actes de Vatican 1:5 from Pub. Que un hereje no puede ser papa tiene sus raíces en el dogma de que los herejes no son miembros de la Iglesia Católica. Cabe señalar que la enseñanza de los santos y doctores de la Iglesia, citada anteriormente, que un papa que se convierte en un hereje automáticamente dejaría de ser el papa, tiene sus raíces en el dogma infalible de que un hereje no es miembro de la Iglesia Católica.
Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino 1441. Cita: La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia católica, no sólo los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna, e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Fin de cita. Papa Pío XII, Mystici Corporis Christi, numeral 23, 29 de junio de 1943. Cita: Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Fin de cita. Podemos ver que es enseñanza de la Iglesia católica que un hombre se separa de la Iglesia por la herejía, el cisma o la apostasía. Papa León XIII, Satis Cognitum numeral 9, 29 de junio de 1896. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre ha admirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Fin de cita. Papa León XIII, Satis Cognitum numeral 9, cita: De que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Fin de cita. Papa Inocencio III, Eius ejemplo, 18 de diciembre de 1208. Cita: De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la Santa, Romana, Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Por lo tanto, no es meramente una opinión de ciertos santos y doctores de la Iglesia que un hereje dejaría de ser un papa. Se trata de un hecho inextricablemente unido con la enseñanza dogmática. Cuando una verdad está inextricablemente unida con un dogma, se le llama un hecho dogmático. Por lo tanto, es un hecho dogmático el que un hereje no puede ser papa. Un hereje no puede ser papa, puesto que quien está fuera no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Papa León XIII, Satis Cognitum numeral 15, 29 de junio de 1896. Cita: Nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Fin de cita.